Hola, sean todos muy bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a continuar con la segunda parte de este tutorial. Los materiales que estaré utilizando te lo dejaré en la descripción del video. Y si eres nuevo por acá, te dejo invitado a suscribirte. Con hilo de color piel vamos a comenzar realizando los bracitos. Comenzaremos con un anillo mágico. Subiremos con una cadena y dentro del anillo vamos a realizar 7 puntos bajos. Terminados los 7 puntos, vamos a tirar de la hebra pequeña para cerrar. Vamos a trabajar desde la vuelta 2 hasta la vuelta 4 con puntos sobre puntos. En cada vuelta tendremos que realizar un total de 7 puntos bajos. En la vuelta 5 vamos a comenzar realizando un aumento. Ahora vamos a continuar con 6 puntos bajos. Al terminar la vuelta nos tendrán que quedar 8 puntos. Vamos a trabajar desde la vuelta 6 hasta la vuelta 11 con puntos sobre puntos. En cada vuelta tendremos que realizar un total de 8 puntos bajos. Terminada la vuelta 11, vamos a tirar de la hebra, ingresaremos en estas dos barritas que se forman y vamos a añadir hilo de color azul. Una vez añadido el color, vamos a tirar la hebra de color piel y la vamos a cortar. Y en la vuelta 12 vamos a trabajar con puntos deslizados durante toda la vuelta. Debemos realizar un total de 8 puntos deslizados. En la vuelta 13 vamos a trabajar con puntos bajos, pero solo tomando la hebra trasera de los puntos deslizados. Debemos realizar un total de 8 puntos bajos tomando solo la hebra de atrás. Desde la vuelta 14 hasta la vuelta 15 vamos a trabajar con puntos sobre puntos. En cada vuelta tendremos que realizar un total de 8 puntos bajos. Terminada la vuelta 15, vamos a tirar de la hebra y la vamos a cortar.
y la hebra sobrante la vamos a ocultar de la siguiente manera. Miren, este de acá es el último punto que realizamos. Nos vamos a saltar un punto y vamos a ingresar en el siguiente por la parte de atrás. Tomamos la hebra y la tiramos. Ahora nos vamos a devolver al último punto, el que les mostré en un inicio. Vamos a ingresar por la parte de adentro, tomando solo la hebra trasera. Tomamos el hilo y lo tiramos. Ajustamos bien y se formará un punto. Y la hebra sobrante la debemos ocultar dentro del tejido. Y así es como nos queda el bracito. Debemos realizar dos bracitos exactamente iguales. Con hilo de color rojo vamos a realizar el cuerpo. Comenzaremos con un nudo corredizo y subiremos con 7 cadenas. Terminadas las 7 cadenas, nos vamos a devolver con 5 puntos bajos. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Y en la última cadenita que nos queda, vamos a realizar 4 puntos bajos. Estos 4 puntos van en el mismo espacio. Ahora vamos a trabajar del otro lado y vamos a ir ocultando la hebra sobrante. Vamos a continuar con 4 puntos bajos. Tenemos 1, 2, 3 y 4. Y en la última cadenita que nos queda, vamos a realizar un aumento. Al terminar la vuelta, nos tendrán que quedar 15 puntos. Y la hebra sobrante la vamos a cortar. En la vuelta 2 vamos a comenzar con un aumento y vamos a marcar el primer punto. Ahora vamos a continuar con 4 puntos bajos. Tenemos 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos a trabajar con 4 aumentos. Terminados los 4 aumentos, vamos a continuar con 4 puntos bajos. Tenemos 1, 2, 3 y 4. Y vamos a finalizar con 2 aumentos. Al terminar la vuelta, nos tendrán que quedar 22 puntos. En la vuelta 3 vamos a realizar cambio de color. Vamos a añadir hilo de color azul. Una vez añadido el color, vamos a tirar la hebra de color rojo y la vamos a cortar. Y en la vuelta 3 vamos a trabajar con puntos sobre puntos, pero solo tomando la hebra trasera. Debemos realizar 22 puntos bajos tomando solo la hebra de atrás.
Vamos a trabajar desde la vuelta 4 hasta la vuelta 6 con puntos sobre puntos. En cada vuelta tendremos que realizar un total de 22 puntos bajos. Vuelta 7, vamos a comenzar con 5 puntos bajos. Marcamos el primer punto, llevamos 2, 3, 4 y 5. Ahora vamos a realizar 6 disminuciones. Terminadas las 6 disminuciones, vamos a continuar con 5 puntos bajos. Al terminar la vuelta, nos tendrán que quedar 16 puntos. En la vuelta 8 vamos a comenzar trabajando con 4 puntos bajos. Marcamos el primer punto, llevamos 2, 3 y 4. Ahora vamos a realizar 4 disminuciones. Terminadas las 4 disminuciones, vamos a continuar con 4 puntos bajos. Al terminar la vuelta, nos tendrán que quedar 12 puntos. Finalizada la vuelta, vamos a tirar de la hebra, quitaremos el marcador y vamos a acomodar muy bien el tejido. Y ahora lo vamos a rellenar. Y así es como nos tiene que quedar. Ahora vamos a trabajar desde la vuelta 9 hasta la vuelta 14 con puntos sobre puntos. En cada vuelta tendremos que realizar un total de 12 puntos bajos. Terminada la vuelta 14, vamos a rellenar y debemos realizar cambio de color. Vamos a añadir hilo de color naranjo. Una vez añadido el color, vamos a tirar la hebra de color azul y la vamos a cortar. Y en la vuelta 15 vamos a trabajar solo tomando la hebra trasera y vamos a realizar la secuencia de un punto bajo y un aumento, y esta secuencia la vamos a repetir 6 veces. Recuerden solo tomar la hebra trasera. Al terminar la vuelta nos tendrán que quedar 18 puntos.
Vamos a trabajar desde la vuelta 16 hasta la vuelta 24 con puntos sobre puntos. En cada vuelta tendremos que realizar un total de 18 puntos bajos. Y a medida que avanzamos con el tejido, debemos ir rellenando. En la vuelta 25 vamos a trabajar con la secuencia de 5 puntos bajos y 2 disminuciones. Esta secuencia la vamos a repetir 2 veces, por lo que al terminar nos tendrán que quedar 14 puntos. Desde la vuelta 26 hasta la vuelta 28 vamos a trabajar con puntos sobre puntos. En cada vuelta tendremos que realizar un total de 14 puntos bajos. Terminada la vuelta 28, vamos a tirar de la hebra y la vamos a cortar. Tiramos la hebra y así es como nos tiene que quedar. Y la hebra sobrante la vamos a ocultar de la siguiente manera. Este de acá es el último punto que hicimos. Nos vamos a saltar un punto y vamos a ingresar en el siguiente por la parte de atrás. Tomamos el hilo y lo tiramos. Nos vamos a devolver al último punto, el que le mostré en un comienzo. Vamos a ingresar por la parte de atrás tomando solo la hebra trasera y vamos a tirar el hilo. Ajustamos bien y se deberá formar un punto. Y la hebra sobrante la debemos ocultar hacia adentro. Vamos a trabajar en las hebras libres de la vuelta 2. Vamos a ingresar por la parte de atrás de esta manera y vamos a añadir hilo de color rojo. Una vez añadido el hilo, vamos a subir con una cadena, nos iremos a la siguiente hebra y vamos a deslizar. Nos saltamos a la siguiente hebra y deslizamos nuevamente. Y así vamos a trabajar con puntos deslizados en cada hebra disponible. Terminada la vuelta, nos iremos a la primera hebra donde comenzamos, ingresamos y vamos a deslizar. Subiremos con una cadena y cortaremos la hebra. Tiramos el hilo y las hebras sobrantes las debemos ocultar. Y así es como nos tiene que quedar. Ahora vamos a trabajar en las hebras libres de la vuelta 14. Ingresaremos por la parte de atrás de esta manera y vamos a añadir hilo de color rojo. Una vez añadido el hilo, ajustamos bien, subiremos con una cadena, nos iremos a la siguiente hebra y vamos a deslizar. Siguiente hebra, deslizamos nuevamente y así vamos a trabajar con puntos deslizados durante toda la vuelta.
Terminada la vuelta, nos iremos a la primera hebra donde comenzamos. Vamos a ingresar y a deslizar. Subiremos con una cadena y cortaremos la hebra. Tiramos el hilo y las hebras sobrantes las debemos ocultar. Y así es como nos tiene que quedar. Con hilo de color rojo y aguja lanera vamos a salir justo en medio entre la vuelta 2 y la vuelta 3. Vamos a ingresar por la parte de atrás y vamos a salir justo en medio. Tiramos el hilo. Ahora vamos a acomodar el hilo derechito hacia arriba y debemos ingresar justo en medio de la vuelta 14. Tiramos el hilo y vamos a acomodar muy bien. Yo le recomiendo aplicar un poquito de pegamento en la hebra para que quede bien pegada y no se salga. Y las hebras sobrantes las debemos ocultar. Vamos a necesitar hilo de color amarillo y lo vamos a pasar por la bota de esta manera y vamos a realizar un nudo. Debemos realizarlo aproximadamente entre la vuelta 9 y 10. Y ahora debemos cortar el sobrante. Yo le recomiendo aplicar un poquito de pegamento en los extremos del hilo para que no se desarme. Y una vez terminado, así es como nos tiene que quedar. Y debemos realizar dos piezas iguales. Recuerden que pueden retroceder y pausar el video para repetir la secuencia. Ahora vamos a unir ambas piezas. Tomaremos una, ingresaremos por la parte de adentro, justo en medio, de esta manera, y vamos a añadir hilo de color naranjo. Ajustamos bien. Tomaremos la otra pieza, ingresaremos en un punto de en medio y vamos a realizar un punto bajo. Y este punto lo debemos marcar ya que será el inicio de la vuelta. Y en esta pierna vamos a continuar trabajando con 14 puntos bajos. Ya tenemos el primero que marcamos, nos faltarían 13 puntos. Terminados los 14 puntos, nos vamos a ir a la siguiente pieza, vamos a ir ocultando la hebra sobrante y vamos a trabajar con puntos sobre puntos. En esta pieza debemos realizar 14 puntos bajos. Al terminar la vuelta nos tendrán que quedar 28 puntos. Al terminar la vuelta 29 nos tienen que quedar unidas ambas piezas. Ahora vamos a trabajar desde la vuelta 30 hasta la vuelta 31 con puntos sobre puntos. En cada vuelta tendremos que realizar un total de 28 puntos bajos.
Vuelta 32, vamos a trabajar con la secuencia de 12 puntos bajos y una disminución, y esta secuencia la vamos a repetir dos veces. Al terminar la vuelta, nos tendrán que quedar 26 puntos. Vuelta 33, vamos a trabajar con puntos sobre puntos. En esta vuelta tendremos que realizar un total de 26 puntos bajos. En la vuelta 34 vamos a trabajar con la secuencia de 11 puntos bajos y una disminución, y esta secuencia la vamos a repetir dos veces. Al terminar la vuelta, nos tendrán que quedar 24 puntos. Vuelta 35, vamos a trabajar con puntos sobre puntos. En esta vuelta tendremos que realizar un total de 24 puntos bajos. En la vuelta 36 vamos a realizar cambio de color. Vamos a añadir hilo de color azul. Una vez añadido el color, vamos a tirar la hebra de color naranja y la vamos a cortar. Y en la vuelta 36 vamos a trabajar con puntos sobre puntos, pero solo tomando la hebra trasera. Debemos realizar un total de 24 puntos bajos tomando solo la hebra de atrás. Vuelta 37, vamos a trabajar con la secuencia de 10 puntos bajos y una disminución, y esta secuencia la vamos a repetir dos veces. Al terminar la vuelta, nos tendrán que quedar 22 puntos. Vamos a trabajar desde la vuelta 38 hasta la vuelta 42 con puntos sobre puntos.
En cada vuelta tendremos que realizar un total de 22 puntos bajos. En la vuelta 43 vamos a añadir los bracitos. Comenzaremos con 5 puntos bajos. Marcamos el primer punto, llevamos 2, 3, 4 y 5. Ahora vamos a tomar uno de los bracitos, ingresaremos por cualquier punto por la parte de adentro. Vamos a tomar el siguiente punto del cuerpo y vamos a realizar un punto bajo. Tomamos el siguiente punto del bracito, siguiente punto del cuerpo y realizamos un segundo punto bajo. Nos vamos al siguiente punto del bracito, siguiente punto del cuerpo y realizamos un tercer punto bajo. Última vez, siguiente punto del brazo, siguiente punto del cuerpo y realizamos un cuarto punto bajo. Una vez añadido el bracito, vamos a continuar con 7 puntos bajos. Terminados los 7 puntos, vamos a añadir el segundo bracito de la misma manera que el primer brazo con 4 puntos bajos. Una vez añadido el segundo bracito, vamos a finalizar la vuelta con 2 puntos bajos. Vuelta 44, vamos a comenzar trabajando con 5 puntos bajos. Marcamos el primer punto, llevamos 2, 3, 4 y 5. Ahora vamos a trabajar en los 4 puntos libres que quedaron del bracito. Vamos a realizar un punto bajo en cada punto disponible. Terminados los 4 puntos, así es como nos tiene que quedar. Como pueden ver, debe quedar el espacio para luego añadir el alambre. Ahora vamos a continuar trabajando con 7 puntos bajos. Terminados los 7 puntos, vamos a trabajar en los puntos libres del bracito. Debemos realizar 4 puntos bajos. Terminados los 4 puntos, vamos a finalizar la vuelta con 2 puntos bajos. Vamos a necesitar un alambre de aproximadamente 30 centímetros y lo vamos a doblar por la mitad. En la parte de arriba vamos a enrollar aproximadamente 3 centímetros. Ahora vamos a separar las partes de abajo y la vamos a tirar hacia arriba de esta manera. Y lo mismo vamos a realizar del otro lado.
Y en estas puntas de los alambres vamos a añadir cinta de papel para que no se salgan del tejido. Y ahora estas partes las vamos a enrollar de la misma manera que la parte de arriba. Y una vez terminado el soporte, así es como nos tiene que quedar. Miren, por acá ya terminé de rellenar y también coloqué el soporte por ambos bracitos. Vamos a continuar en la vuelta 45. Trabajaremos con 7 puntos bajos y 2 disminuciones y esta secuencia la vamos a repetir 2 veces. Al terminar la vuelta nos tendrán que quedar 18 puntos. En la vuelta 46 vamos a trabajar con la secuencia de un punto bajo y una disminución y esta secuencia la vamos a repetir 6 veces. Al terminar la vuelta nos tendrán que quedar 12 puntos. Vuelta 47, vamos a realizar cambio de color. Vamos a añadir hilo de color piel. Una vez añadido el color, vamos a tirar la hebra de color azul y la vamos a cortar. Y ahora vamos a trabajar con puntos deslizados durante toda la vuelta. Debemos realizar un total de 12 puntos deslizados. En la vuelta 48 vamos a trabajar con puntos bajos, pero solo tomando la hebra trasera de los puntos deslizados. Debemos realizar 12 puntos bajos tomando solo la hebra de atrás. Vamos a trabajar desde la vuelta 49 hasta la vuelta 54 con puntos sobre puntos. En cada vuelta tendremos que realizar un total de 12 puntos bajos. Y a medida que avanzamos con el tejido, debemos ir rellenando. Miren por acá, ya terminé de rellenar y así es como tiene que quedar. Y para la última vuelta, la vuelta 55, vamos a trabajar con 6
disminuciones. Al terminar la vuelta nos tendrán que quedar 6 puntos. Terminada la vuelta 55, vamos a tirar de la hebra y la vamos a cortar. Debemos cortar la hebra un poco larga para luego cerrar. Y ahora con aguja lanera vamos a pasar tomando la hebra delantera de cada punto. Una vez que terminemos, vamos a tirar fuerte de la hebra para cerrar. Y la hebra sobrante la debemos ocultar y cortar. Y una vez terminado, así es como nos tiene que quedar el cuerpo. Y listo, damos por finalizada la segunda parte de este tutorial. Si quieres continuar con este proyecto, te recomiendo ver la tercera y última parte. El enlace directo te lo dejaré en la descripción del video.